Bueno, buenas tardes. Ya estamos en el segundo encuentro de este hermoso taller de Derechos Humanos y Ciudadanía. Vamos a continuar. Marta Baloy está ahora para empezar. Así que, bueno, estamos esperando que les resulte grato y vernos en cada uno de los encuentros que faltan. Marta, te dejo a vos. Buenas tardes, amigas. Bueno, nos encontramos de nuevo en este segundo momento de taller de derechos humanos y vamos a recordar brevemente de qué se trató el primer taller y es cómo nacen los derechos humanos, la proyección histórica, la función del Estado en relación a los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cómo surge y qué es lo que aceleró que la Organización de las Naciones Unidas acordaran estos 30 artículos que garantizaran los derechos, ponerle letra a estos derechos fundamentales de las personas, que se llamó Declaración Universal de los Derechos Humanos, y leímos un poema de Aldonate, de Manuel Aldonate, eh, Oda a la muerte de Seferino Pacheco, y ahí vimos porque no solo levantan la voz para defender los derechos humanos, los juristas, los especialistas, sino también los poetas. Y el poema tiene a veces mucha más fuerza que un tratado de sociología, ¿no? O que una crónica periodística. Las que tuvieron en el encuentro anterior les gustó el poema y seguramente se les estrujó el corazón cuando supieron que ese poema hablaba de un caso real, de la muerte de un pelador en medio del surco y cómo cayó cansado, pues su cuerpo agotado por el trabajo esclavo. Y en la más fuerte denuncia de las violaciones en la zafra, lo que sufrían los peladores, fue a través de los poemas de don Manuel Aldonate y fue un momento de parate cuando él fue a la Feria del Libro, fue tremendo, por primera vez que esos poemas que mostraban descarnadamente el trabajo, la violación a los derechos de los niños con el trabajo infantil y después el trabajo a destajo. Y entonces, para alcanzar la comprensión de que lo que nos confiere dignidad no solo es el trabajo, porque los esclavos, vaya si trabajan, pero es el trabajo digno, es el trabajo con resguardo, es el trabajo que nos dignifica y no nos mata, nos va horadando en nuestra dignidad y en nuestra capacidad física. Eh, y por eso dijimos algunas características de los derechos humanos. Decíamos, recuerdan, no sé si Marita o Alicia, este, cuando hablamos de derechos humanos, ¿qué son? ¿Son un contenido? ¿Son una serie de leyes? ¿Qué son y cuáles serían las características de los derechos estos, que no solo son derechos, sino son derechos humanos, de resguardo a la dignidad y a la integridad humana? ¿Quisieran decir algo de esto? ¿Cómo aparecieron? Sí, claro, yo acá anoté, mira, leyes que salvaguardan al ser humano. Y, Cuando nace el hombre se reconoce como distinto, en grupo. Eso bien. anoté yo. Y después van evolucionando, ¿no es cierto? Y van en los códigos religiosos, en la edad Media, los nobles
consiguen para sí algunos derechos que no tenían, se rebelan contra Juan Sin Tierra, después, bueno, damos los saltos en la edad moderna, la Declaración de los Derechos del Hombre a través de la que consiguen después de la Revolución Francesa, después las declaraciones en algunos países, la Declaración de los Derechos, la Constitución norteamericana, fíjense, el gran violador de los derechos humanos, tuvo una constitución que resguardaba los derechos mucho antes que nosotros y se la tomó como también para la nuestra como constitución, se la tomó como referente. Entonces, hasta que llegamos ¿a qué año? Fíjese, aún después del genocidio, ¿por qué no apareció alguna legislación después del genocidio que mencionó alguna compañera, del genocidio que llevaron adelante los españoles en América? ¿Por qué no apareció? Algo pasó para que ellos pudieran violar masivamente los derechos de los pueblos originarios, y Porque no los eso, consideraban humanos. excelente, porque los rebajaron a nivel subhumano para poder violar sus derechos. Decían que no eran humanos, entonces no estaban violando los derechos humanos. Por eso lo trataban a nivel subhumano como si fueran animales. Es más, después en la Casa de la Moneda dice, por ejemplo, Se te cortó la voz, Marta. Eh, no se te escucha. bueno, Ahí está. tanto que en la Casa de la Moneda dijeron que era mejor las mujeres que, que las personas, que los naturales, porque resistían más. No se te escucha, Marta. La estoy rechazando. Cuando rechazan, saben que no puede ser. Por Dios. No sé. Le he rechazado muchas veces y siguen insistiendo. Ay, por Dios. Marta, te fuiste de la pantalla y estás muteada. Ni te vemos ni te Hablar. escuchamos. Marta, ahí te escuchábamos, pero no te vemos. Voy a desmutar. Ahí, no, ahí te muteaste de nuevo. Hola, Susana, ¿era Motorola Moto G32? Ahí me desmuté, pero no se Sí, me ahí ve. te... No, Sí, no se te ve, Marta. soy Susana, estoy tratando de Ahí que te mi veo, ahí te internet veo. sea Ahí te veo. permanente. Ahí te veo. Se va, viene, cualquier cosa. Sí, a mí me pasa lo mismo. Ahí está. Bueno, Vamos a ver si Susana se mantiene. No toco nada para ver qué pasa. bueno, Dale. Susana, ¿se me escucha la voz? Sí, 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 Marta. Bueno, el caso es que y entonces ese genocidio no terminó en una legislación que pusiera límite o por lo menos que llamara a la reflexión internacional respecto de la horrible violación de derechos humanos que estaban ocurriendo.
fue recién en el Holocausto, recordemos, ¿no es cierto?, que fue tan tremenda el grado, la maldad, el grado de crueldad en esas violaciones de derechos, de los derechos esenciales de la persona, el derecho a la vida, el derecho contra la tortura, que el hombre se asustó de su propia maldad. Y de uno de los sobrevivientes del Holocausto, Primo Levi, después escribió un libro sobre, porque es sobreviviente y pudo escribir un libro, pero no pudo sobrevivir mucho tiempo al horror que había vivido. Y entonces él decía que los lajes eran Ya los volvió. torturadores que le habían dicho, le decían que aun cuando se salvaran, el mundo no les iba a creer lo que habían pasado, porque las personas normales no estaban preparadas para saber el grado de crueldad que podían ejercitar algunos seres humanos contra otros seres humanos. Y le dice, no van a creer, porque nadie va a poder elaborar la comprensión de lo que nosotros le estamos haciendo, le decían los propios torturadores. Entonces, bueno, el mundo se asombró de eso y bueno, se juntaron y la Asamblea de las Naciones Unidas declaró en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo le mandé las declaraciones, Marita, ¿lo tienen ustedes? Sí, en el grupo están Tiene los a documentos. los 30 artículos. Sí. Ahí, y hablamos también, antes de esto, del derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural es como el derecho que le dicen también el derecho consuetudinario. Es el derecho que tenemos todos los seres humanos y que no necesitamos proclamarlo ni escribirlo, el derecho a la vida, el derecho a no ser torturados, a no ser sacrificados, a no ser privados de la libertad, de lo esencial. Pero parece que no se entendió y entonces tuvieron que escribirlos y nace el derecho positivo. Y la primera gran manifestación de ese derecho positivo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y más adelante se los categorizó a esos derechos, ¿no es cierto? Y hay en 3 generaciones de derechos, pero por una cuestión de organización, porque todos los derechos son exigibles, todos los derechos son universales para todas las personas. Los derechos son inalienables, quiere decir que yo no los puedo conceder. Digamos, bueno, acepto la esclavitud para que me respeten la vida, por ejemplo. Ese negocio no existe en los derechos humanos. No puedo conceder un derecho para que me den otro, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿a dónde está ocurriendo? Lo tenemos tangible en la precarización del trabajo. La gente Claro, en el aspecto acepta, laboral. claro, el Acepto aspecto que me bajen laboral. derechos a fin de continuar trabajando, por ejemplo. Claro, entonces no tienen derecho a jubilación, que le hagan aporte jubilatorio, no tienen derecho a una obra social para resguardar el derecho al trabajo que les garantiza comer, por lo menos La todos los vida, días tener claro. un techo. Entonces, eso es una aberración. El presidente dice que los derechos humanos son una aberración. Esa transacción a lo que se obliga a los trabajadores con esta reforma laboral, esa es una aberración absolutamente violatoria de los derechos humanos, porque los derechos Marta, humanos son inalienables. Sí, querida. Marta, ¿sería ¿Querías una decir nueva algo? forma de establecer como reglas para una nueva forma de esclavitud? Y, y bueno, en realidad no necesitan una nueva regla. La regla la aplican en la práctica y ahora la van a Sí, consagrar en las leyes. En en una las ley. leyes.
A eso justamente me refería. En la práctica se da, pero ahora sería darle un marco legal sin que legal Claro, signifique como decían, legal, va a estar sin en que la legal práctica y signifique ahora legal. le van a dar texto de ley. Claro. O sea, va a quedar consagrada. Entonces, el que viole los derechos laborales, digamos, técnicamente no los va a violar porque la ley Claro. ampara la violación. Miren el horror, ¿no? Amparan El la horror de lo que violación. estamos hablando. La ley va a amparar la violación de los derechos de los seres humanos. Exactamente. Es Es, espantoso. es espantoso, esa es la palabra. Y lo mismo el tema de cuando le por ejemplo, ahora van a retirar el VAT, que es volver al trabajo, esa asignación que le dan a las personas, a los pobres entre los pobres, 78.000 pesos mensuales, 78.000 pesos, exactamente. a los más humildes para darle de comer a los niños, las niñas y los comedores un plato de comida al día. O sea que le van a quitar el último plato de comida. Van a violar los derechos de primera generación, que son los derechos a la vida, a la Y a comer. libertad. Fíjense. Qué horrible. Y van a quitar el plan remediar, que es la violación al derecho también a la vida y A a la la salud. salud. Claro. Entonces, es importante entender que el garante el garante de los derechos, ¿quién es? El Estado. El Estado. Y O sea, todos en nosotros acción, organizamos en comunidad. claro. Y Cosa que entonces, ya se está perdiendo. exactamente. ¿Y cómo se juega lo individual, no es cierto? Y entonces, cuando yo le niego los 78.000 pesos o lo que le corresponde a los jubilados y se lo doy a la CIDE, se lo doy a los trolls que reparten odio, les transfiero esos derechos a otro, quito una de las características fundamentales de los derechos humanos, que es la universalidad, la que garantiza la igualdad, y entonces hay ganadores y perdedores. Eso en una sociedad organizada es inadmisible, es aberrante. Entonces no puede la ley establecer, o alguien quien esté gobernando, establecer quién tiene todos los derechos y quién no los tiene. O sea, ganadores y perdedores. Y entonces, Pero Marta, cuando... esto es Sí, esto es un trabajo que no viene de ahora. Yo me acuerdo cuando se comenzó a hablar de esta palabra que yo la detesto, que es la palabra meritocracia. obvio. Ahí ya se empezó a generar el campo donde se iba a abonar esto. Este tema de que cada uno es de acuerdo a los méritos que realiza, responsables de su destino, de su futuro y todo ese verso, que ya empezó hace rato, por lo menos yo que tenga memoria, esa palabra empezó a circular por lo menos hace 20 años, de a poquito se fue metiendo, y tanto es así que vos escuchás a gente hablar que te dice, no, porque yo me esforcé, porque yo trabajo, porque yo hice esto, porque yo aquello, Claro. Yo y trabajé toda la considera que es vida. por su propio valor, y no se da cuenta que de Exactamente. acuerdo a las condiciones cambia eso. Claro, entonces como que él que es pobre porque quiere, porque es vago, Claro, y porque no se exactamente. tiene en Totalmente. cuenta la equidad de esto que hablábamos la vez pasada. ¿Cuáles son Sí, las ventajas o desventajas de partida? ¿Qué oportunidad tiene claro, un chico que come una vez a la semana, que vive en un rancho donde se moja a la noche, no tiene ni siquiera un colchón donde dormir, duerme en un jergón en el piso? Al, al, sí. al muchacho o al niño que duerme en una cama, en una casa abrigada, que come todos los días, come las 4 comidas, que tiene oportunidad de bañarse. ¿Cuáles son
qué futuro tiene cada uno, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidades? Entonces dice, yo sé que hay gente muy pobre que llegó, pero hablan desde la excepción. No tiene que ser una Claro, excepción, tiene que ser la oportunidad para todos. Todos los chicos, exactamente. como decía Lula da Silva, yo Sí, me voy a morir peleando porque tengan todas las comidas, porque todos merecen 4 comidas al día, por lo menos, y y yo merecen la educación. me acuerdo de Eh, una frase que él decía junto con eso, que él decía siempre, lo sigue diciendo, no puedo creer que pretender que haya gente que pueda comer todos los días 3 comidas genere en otros que tiran la comida, que la desprecian, tanto odio. Eso es lo increíble, porque eso es lo que genera odio, que el otro tenga las Exactamente. mismas condiciones que yo, que Miren, nunca son iguales, por supuesto que no, pero son eh, maneras de tratar de aproximarlas un poquito más. y después las medidas, esas que le regalan a los vagos, no son medidas que le regalan, son medidas compensatorias. ¿Cómo voy a Claro, compensar a un analfabeto digital de los otros que tienen posibilidades de tener un acceso a una netbook, a un teléfono, dándole una netbook, y por eso el plan Conectar Igualdad es una medida compensatoria, fue es decir, para maravilloso. compensar las desigualdades. Entonces, ¿quién es el que reparte? ¿Quién es el que resguarda las políticas públicas compensatorias? El Estado. Claro que sí. Por eso necesitamos, y vamos a ver, eso tendría que ser motivo de otra reunión, los derechos al consumidor. Todos los Mm, derechos al consumidor, todos. El derecho a la seguridad, el derecho a la alimentación sana, el derecho a la información, todo. Cuando se destruye el INTI, el INTA, el Servicio Meteorológico, están destruyendo todos los derechos del consumidor. Igual, la Secretaría del Consumidor, del Derecho al Consumidor, está atentando contra los derechos que tienen los consumidores, que hace a veces la diferencia entre la vida y la muerte. claro que sí. La cunita de un niño que se pinta con pintura que tiene plomo, puede Mm, determinar la muerte de ese niño. ¿Y quién lo controla eso? Eso controla el INTI. Y bueno, lo están desguazando, ya han despedido casi todo el personal. sí, Y sí. fíjense, ustedes van a sacar conclusiones de este relato que les voy a leer a continuación, que es sobre un hecho real, ¿no? Se llama Rosario. La naturaleza había sido mezquina y esquiva con ella. Había nacido con una pierna más corta que la otra, y lo que le daba un andar desparejo un andar trabajoso y desparejo. El brazo izquierdo colgaba casi inútil a un lado del cuerpo. Tenía un ojo velado por una capa viscosa de color verdoso. Su cerebro había quedado suspendido en el tiempo, sin posibilidad de madurar. Había nacido con casi todas las desventajas. Vivía al amparo de la caridad de las familias del barrio. Un día le llegó a los brazos y a la vida un niño rubicundo. Ningún vecino se atrevió a comentar sobre el origen de su maternidad. Todos supimos que en el fondo lo recibía como un premio de la vida. Rosario ya no fue la misma desde ese momento. En su rostro, ante inexpresivo, una sonrisa como el sol de la mañana. Hoy, ¿se cortó? O se fue Marta, o se... no te escuchamos más. Ay, qué pena.
¿Vos nos escuchás, Por Marta? favor, por Dios, Mariné, por Dios, cortá, te lo pido por favor. Todos, eh, pasó el tiempo, nació el niño, lo puso al amparo de su amor materno, lo acunó y lo cuidó con infinita ternura. Así creció fuerte y saludable. Cuando tuvo la edad de escolarizarlo, le compró un delantalito blanco, unos zapatitos negros, lo asió, lo peinó primorosamente y lo llevó de la mano hasta la puerta de la escuela. Esa ceremonia se repitió durante los años que invirtió el niño en cursar la primaria. Rosario hacía pequeñas tareas, barría veredas, desmalezaba jardines con entusiasmo y alegría a cambio de útiles escolares para su niño. Sostenía ese mandato de su corazón, que su hijo se escolarizara. Mis hijos tenían una práctica todos los años de separar cuando comprábamos los útiles escolares, unos, unos útiles para Rosendo. Así le puso la mamá a ese niño rubicundo que le llevaba a los 10 años más de una cabeza. Esto era lo singularmente conmovedor de Rosario. La pequeña luz que alumbraba su cerebro le alcanzó para el entendimiento de que su niño debía cumplir con el mandato de ciudadanía de cualquier padre o madre, ir a la escuela para que tuviera las oportunidades que ella no había tenido. No me olvido del día en que la vi pasar henchida de orgullo con su niño, que para entonces la había superado 2 veces en altura. Venía con el diploma de finalización de la escuela primaria por medio de la calle, blandiéndolo como una bandera. A partir de ahí, no la vimos más por el barrio y un día desapareció. No supimos nada de ella por largo tiempo hasta que un día recuperé a Rosendo en un semáforo. Entonces me confesó que su mamá había muerto repentinamente de un ataque al corazón. Me alcanzó una pena infinita. Y ahora, muchas veces, casi todos los días, recuerdo la imagen de Rosario con su niño de la mano, sonriente, blandiendo el diploma de la escuela primaria. Bueno, este texto se hizo una serie televisiva modesta, sencilla acá, que dentro de lo que se llamó Sucesos Familiares. Bueno, está, digamos, ahí hay cosas muy fuertes en relación a uno de los derechos que nosotros estamos peleando hoy en día y que creíamos que estaba garantizado para siempre. ¿Les escucho a Sí, ustedes? sí, Sí, el derecho a educarse, ¿no? Ese derecho que desde tanto tiempo atrás pelearon nuestros próceres, digamos, porque ya ahora no hay otra forma de llamarlos. sí, La ley 1420 no solamente fue, fue pensada y puesta en acto, en valor, no solamente para integrar a los inmigrantes, eh, para hacer de este país justamente lo que ahora estamos escuchando tanto, ¿no? Este crisol de razas, sino ujú, también para que todos y todas pudieran empezar de alguna manera de un lugar parecido, porque tampoco vamos a decir que era igual. claro, que niveló totalmente, pero Claro, pero dio era, la posibilidad de mi hijo el doctor. No nos claro, Sí, olvidemos que
después de la sanción de esa ley, los hijos de los trabajadores comenzaron A acceder a la escuela pública, la a la escuela escuela, pública y la universidad y después después en también la gran pública. revolución fue la universidad gratuita, Así pública es. Claro, gratuita, pública y de calidad. Y fíjense lo llamativo, bueno, lo que nos llama a la reflexión en este caso, es que ese deseo de saber y esta confianza en que la educación le va a conferir otra vida, una vida más amable, más humana, está tan profundo en el ser humano que lo tiene esta muchacha que tenía sus facultades disminuidas, que tenía tantas desventajas y sin embargo, con la pequeña luz que le quedaba, cuando tuvo su hijo, ella sintió que lo mejor que podía hacer a ese hijo es mandarlo a la escuela. Fíjense, y esto es cierto, no es ficción, es el relato de un hecho cierto, algo que ocurrió en mi barrio, cómo es íncito al ser humano el deseo del progreso, el deseo de aprender, el deseo de educarse. ¿Se acuerdan cuando decían los padres, lo mando a la escuela para que sea mejor que yo? claro. Era Y el sueño de ciudadanía, para que tenga un futuro mejor. para que Ahora tenga un estamos todos al futuro, para que revés. tenga oportunidades. Pero La fíjense, educación como igualadora. Totalmente. claro, pero fíjese hasta qué punto que con lo poco que ella podía entender, Sí, entendía que eso le iba a conferir calidad de ser humano, de ciudadano, a lo mejor que ella tenía, que era su hijo. claro. Entonces, eso lo conmovedor de Rosario y la alegría cuando venía con ese certificado, que era como una bandera que había obtenido su hijo y que ella no había podido obtener. Y lo Una decía, batalla ganada. que quiero que sea mejor que yo, decía, con su Sí. media lengua. Inclusive empezó a hablar un poco mejor porque apenas se hacía entender y además hasta le cambió la mirada, esa mirada como perdida, tuvo vida, empezó a sonreírse, ¿no? Nunca había sonreído. Fíjense que no tiene que ver solo con la capacidad física, sino hay algo superior que tenemos los seres humanos, que nos hace humanos y que no se lo puede silenciar y que acá emerge en esta muchacha que había nacido con todas las desventajas. Entonces, es el sueño de ciudadanía. Y no sé si ustedes vieron la película El niño que domó el viento, es una película preciosa. Sí, preciosa. Es es hermosísima. Es Además muy es de un linda. caso real. Es un caso real. Y recuerdan cuando él va a construir esa torre para sacar agua, y le pide la bicicleta del padre para hacer la rueda que iba a Mm. impulsar el agua para llevar. Entonces el padre lo ve trabajar con tanto afán y le pregunta, hijo, ¿de dónde sacaste eso? Y él le dice, ¿te olvidas, papá, que fui a la escuela? Ah, sí. Recuerda que fue un tiempo y después ya no lo pudieron tener más porque no podían pagar la pequeña cuota que tenían que pagar para que él siguiera, pero mientras tanto le dieron acceso a la biblioteca. Ya había empezado la escuela y le dieron acceso a la biblioteca. Y eso le alcanzó para salvar a su pueblo de una muerte segura, Sí, porque para no, sacar para darle el agua. Entonces, fíjense que cuando hablamos, bueno, que la educación, que tan livianamente, es tan necesaria como el agua, el aire para la vida, porque puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Fíjense, nosotros exacto. trabajábamos en un proyecto eh,
de una de las políticas compensatorias y que había con dinero de UNICEF, se hizo este proyecto llamado Familias y Nutrición, y nos enterábamos de lo que pasaba entre las madres que eran analfabetas y las que estaban alfabetizadas o habían ido a la escuela. La diferencia, se le morían los chicos porque ellas no alcanzaban a la comprensión cuando le decían que tenían que hervir el agua y tampoco quienes le transmitían, porque decían, tienen que darle agua que esté hervida. Y ellas no entendían que después había que enfriarla y le daban el agua hervida y se morían los chicos. Le quemaban todo el sistema digestivo, porque ellas le daban, decía, bueno, le he dado el agua hervida como me ha dicho el médico y se murió. Entonces se entendió que esas madres tienen que estar urgentemente alfabetizadas y que tenían que tener una educación básica y también aprendías quienes transmitían, y eso yo que soy de lengua estaba ahí trabajando, cómo se da la información, la responsabilidad del que informa, porque como decía Peirce, no se puede decir más de lo suficiente, pero nunca menos de lo necesario. No puedo dar por hecho que la mamá va a entender la otra mitad. Después de hacer la hervir, la tenés que enfriar. Porque tienen un grado en la situación de partida, de precariedad, de conocimiento de partida, no le permitía poder elaborar eso. Que nosotros sí, pero qué aberración, qué barbaridad esa madre. No, qué barbaridad el Estado. Y quiénes son responsables de transmitir esa información. Claro. Tienen que saber, bueno, estas cosas que parecen obvias se llevan vidas. Y bueno, la próxima documentación que corresponde a el segundo momento de la capacitación son los derechos económicos, sociales y culturales, que son el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la cultura, a una vivienda digna, al descanso, a la libre asociación, al disfrute del tiempo libre. Tiempo libre. Sí, que ya casi no hay, Fíjense, ¿no? pero lo escucharon al famoso Berti Venegas Lynch que dijo, y dice, pueden trabajar si el patrón les pide que se queden 12 horas, se tienen que quedar. Y cuando dicen, que tienen que descansar, ¿qué van a hacer? Esa gente no sabe qué hacer con el tiempo en que no trabajan. Son tan primitivos que no saben qué van a hacer. Entonces, mejor le ocupemos que se ocupen trabajando, negando un derecho humano, que es el derecho al tiempo libre. No, Que es hasta negando la condición humana. Totalmente. A la condición humana, al descanso. Les parece imposible que merecen descansar. Tienen que trabajar, como el pelador del poema, hasta morir trabajando. Total, otro viene después rápidamente a ocupar ese lugar porque la precariedad laboral hace genera que eso. Se resigne, claro, de hecho, legaliza la esclavitud. Es volver antes de la Asamblea del año 13. Fíjense, esta es la modernidad, esta es la libertad de morirse, de no tener un techo, de no tener salud. El plan remediar, quitar. ¿Qué pasa si un niño va a un centro de atención primaria con una infección y no puede comprar el antibiótico? Se muere indefectiblemente. Se muere. Entonces le quitan el último plato de comida, le quitan la salud y después dice, bueno, se tienen que esforzar. Son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente. Porque no trabajan. Claro. Porque no trabajan. Y además, yo le escuchaba el otro día una periodista decía, bueno, aceptan, ha cambiado, nada más que antes la inflación les robaba la plata, pero ahora, aunque sea que no sea trabajo registrado, tienen trabajo.
Pero los derechos humanos no hablan de trabajo, los esclavos tienen trabajo, habla de trabajo Claro. digno, con todos los resguardos laborales. El derecho a la seguridad social es otro derecho, el derecho a tener una jubilación. Y fíjense qué tarde que llegan los DECS, que le llaman los derechos económicos sociales, que en la Constitución del 53 no aparece, aparece en la Constitución, la Constitución de 1949, la Constitución del peronismo, y que después la derogaron. Claro. Y recién, ni siquiera, y recién en la reforma del 74, creo que en la reforma de la Constitución, en la reforma de la Constitución, pues se volvió a la del 53 y después cuando se reforma la Constitución, se los incluye en el artículo 75 de la Constitución Nacional a todos estos derechos económicos, sociales y culturales. Y otra cuestión que tenemos que conocer es que nuestro país, cuando decimos no adhirió a las declaraciones, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a todos los pactos internacionales que resguardan los derechos, al Pacto de San José de Costa Rica, a la Convención de los Derechos del Niño, porque la Convención de los Derechos del Niño primero fue una declaración. ¿Cuál es la diferencia? La declaración es eso, declarativa. Las convenciones y los pactos le exigen, bueno, le proponen a los estados para que lo firmen. Claro. Hay un compromiso ahí, una fuerza de ley. El compromiso de firmarlo. Entonces dice, somos signatarios, pero hay otra instancia que es ratificar esa firma. Entonces, primero es la adhesión, la firma, la ratificación, y después, ¿qué pasa? Tienen la obligación, obliga a los estados partes, signatarios de los pactos y las convenciones que resguardan los derechos económicos, sociales y culturales y todos los derechos humanos, a transformarlo, es decir, a bajarlos para la concreción de esos derechos para que lleguen a las personas en leyes. Obligan las leyes. O sea que la ESI no es una opción, es una obligación que tiene el Estado que firmó el pacto para la eliminación de toda forma de discriminación hacia las mujeres, el pacto de Belén do Pará. Entonces, y además resguardarla porque históricamente la mujer tuvo un lugar subalterno. Y la ley del voto es otra que tiene que ver con el derecho a la práctica de ciudadanía que tienen tanto varones como mujeres. ¿Y qué práctica de ciudadanía tenían si no podían votar? Y además, la ley Sáenz Peña decía que el voto era universal y ¿cómo era el voto Sáenz Peña? Que era universal, secreto y obligatorio. Y obligatorio. Sí. Fíjense qué universalidad tenía si no votaban las mujeres. Si no votaban las mujeres. Pasó de 1920 y tanto a 1956, que se sancionó por fin el voto. Cuando, miren todos los años que pasaron para que entendieran que en el universo estábamos las mujeres. Sí. Además, Julieta Lanteri, ella descubre que había digamos... Había una trampa. Había una trampa. No, había un pasadizo, una ley que podían transitar. Un vacío legal había. Claro, un vacío legal. Eso es. Porque, ¿quiénes votaban? Los que estaban enrolados para el servicio militar. Y entonces, como se enrolaban los varones, votaban los varones. No había una prohibición expresa que voten las mujeres, pero estaba hecha la trampa para que no votaran, porque las mujeres no se enrolaban. Y entonces ella se enroló
Julieta Lanteri, y no le pudieron prohibir porque no estaba prohibido enrolarse. Y fue la primera mujer que votó en una circunscripción en La Boca, y cuando van a verla, dice, ¿qué hace? Aquí está, acá está, yo estoy enrolada, trajo la libreta donde estaba enrolada y la tuvieron que dejar votar. Después de eso, apareció la expresa prohibición en la ley de que las mujeres no podían votar. Le ganó esa batalla, pudo votar, creó el antecedente, pero se dieron cuenta que se les había escapado, como vos dices, que habían provocado un vacío legal cuando no pusieron expresamente la prohibición. Y entonces descubrió que la mujer no podía votar, pero sí podía ser elegida. Exactamente, no había ninguna fue la ley segunda que la opción. prohibiera. ¿Cómo? Claro, la segunda opción fue esa, ¿no? No puedo votar, Claro. pero puedo ser elegida. Y creó el Partido Feminista e hizo propaganda, sacó un montón de votos, de varones inclusive, Claro. pero no le alcanzó para un escaño. Pero fue revolucionario. Las mujeres en los tranvías entonces, en el intervalo entre una película y otra en el cine, repartían volantes hechos con mimeógrafo, y bueno, demostraron que las mujeres podían, es decir, tenían derecho a ser elegidas y la ley no se los prohibía. Y bueno, apareció después la prohibición. Y fue avanzando, ingresó a la universidad, también a través de un juicio, ganó el juicio, entró a la universidad, fue la tercera mujer porque fue primero la Moró de Justo, Griebson de Lepiane, y fue la tercera, Julieta Lanteri, en entrar. Y ser profesora de la universidad. Podía ser médica, pero no profesora de la universidad, también ganó el juicio. ¿Qué pasó con Julieta Lanteri? La mataron. Porque se atrevió a enfrentar el patriarcado. Y voy a ver que si en anteojos le puedo leer el poema Julieta, a Julieta Lanteri. Se los voy a pasar si les interesa, ¿no? Ay, sí, me encantaría. Sí, por El favor. poeta Julieta y el texto de Rosario. Encontré tu historia, Julieta, en el rincón clandestino de la rebeldía. Ibas en vuelo sobre el infame machismo, burlando la hipócrita parcialidad de las palabras. Lo universal no es todo. ¿Es todo o no es nada?, decías. Ibas por la parte lateral de lo que nos pertenecía. Pariste todo lo que estaba destinado a florecer. Infatigable, interpelabas construyendo y deconstruyendo. Peleona insurrecta, no dabas ventaja en medio de todas las desventajas. Eras la desobediencia clavada en el filo de la piel patriarcal, siempre corriendo el horizonte con terquedad de piedra. Fuiste demasiado lejos, el escarmiento pintó con sangre la pared. En tu viaje nos resucitaste a todos, el asesino y sus mandantes impunes, los sueños también. Es un poema de uno de mis libros que se llama Vagamundos, y fue en homenaje a Julieta Lanteri. Hay otra poeta que se llama Emma Lebosec, que escribe el dulce encanto de las bravas, y ahí le rinde homenajes a todas las mujeres que silenció la historia. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Yo, un comentario solamente, no pregunta, Marta. Qué poco nos hemos encargado las mujeres de difundir la lucha de las mujeres. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. Tenemos poco conocimiento de cuánto fue el esfuerzo de muchas pioneras para poder lograr tener algunos de los derechos.
Y como segunda parte, no sé si somos conscientes de la fragilidad de esos derechos hasta en el momento actual. Como siempre estamos en una cornisa a punto de perderlos. Y ahora me viene a la cabeza un no sé quién en Estados Unidos, en un poblado, en un distrito, no sé qué miércoles, que está proponiendo que las mujeres dejen de votar. Porque dice sí. que muchas de las cosas que se están haciendo es resultado de que las mujeres votaron. Y cuando dejen de votar, las cosas van a cambiar. Entonces, escuchar eso en el 2026, a mí me da un frío en la espalda, un dolor de panza que me hace decir, pucha, tanto camino recorrido y en un tristras se puede ir todo a la miércoles. Entramos en el túnel del tiempo y volvemos hacia atrás. Exactamente, exactamente. Se proclama la esclavitud, abolida en el año 1813. Sí, ¡Qué buena! Lo dicen sin ponerse colorado. Es exactamente. tremendo la naturalización de esas aberraciones y de esa vuelta atrás. Sí, Y esa vuelta atrás, exactamente. hay otro derecho, que es el derecho, otro derecho que nos están quitando, que es el derecho a la identidad, ¿no? Por ejemplo, levantar una bandera con el mapa de Malvinas es Mm, pasible de sanción. sí, Es horrible. ¿Cuánto íbamos a pensar que nos iban a sancionar por reivindicar algo que tiene años dentro de la escolaridad primaria? Las pucha que vida. tenemos muchos años tienen los años de nuestra vida escolar. Sí, Eh, lo primero que le enseñaron las Malvinas son Argentina. Cantábamos la marcha de las Malvinas y hoy levantar la bandera con esos mapitas, como dice la ministra de Seguridad, sí, son iba a mapitas o ser motivo de dibujitos. sanción. Y decía, fíjense, y ustedes les voy a decir al final quién decía ese, dice, tan pájaro, tan poema, tan hermosa, tan rompe el alba, tan cobijadora, tan audaz águila guerrera nacida del sol, alta en el añil magnífico, habitado de cumbres en su vuelo triunfal, estela soltando el, contra el futuro, contra el olvido. Eso es nuestra bandera. ¿Saben de quién es ese pequeño poema? De Manuel Belgrano, después de Ah, que hizo la bandera. Él le hizo un poema a la bandera. El derecho a la identidad, ¿no? Y entonces él decía, tengo que levantar bandera, algo que nos identifique. Detrás de eso, que es un símbolo, y sabemos que los símbolos no tienen el valor en sí mismos, sino tienen el valor de representar, y entonces mm. representan un pueblo, representan un idioma, representan una manera de vivir, y los derechos humanos son una forma de vivir, una Son forma la de forma. pensar, una forma de estar en el mundo, una forma de ejercer la ciudadanía, un compromiso de vida, eh, de, para defender nuestra propia vida y ayudar a que los demás con el conocimiento la defiendan. Por eso, dentro de los pactos, los signatarios de los pactos internacionales que resguardan los derechos humanos, las primeras leyes que exigen que dicten los países signatarios es las leyes que obligan al Estado a poner en conocimiento de los ciudadanos de sus derechos. Así que no es una opción, es una obligación de los Estados. Y nosotros
hemos firmado como 10, 15 pactos internacionales, tratados nacionales e internacionales en la declaración y están en la Constitución Nacional. Está la Declaración Americana de los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre esos el derecho a elegir, a ser electo y elegir, el derecho a elegir nuestros representantes, la Convención para la Prevención de la sanción de los delitos de genocidio. Vamos a hablar de genocidio y de lesa humanidad en el último encuentro. La Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto está en el artículo 75 de la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, en los incisos 15, 16, 17, 18, 19, 32 y 33. No hay tutía, no hay ninguna, no hay ningún argumento que permita violar esos derechos. Somos el país que más pactos y convenciones ha firmado y ha ratificado y ha convertido en leyes. Por tanto, no hay ningún decreto que pueda dejar sin efecto las leyes. Marta, te hago Sí. una pregunta. Nosotros sabemos que eso existe porque tuvimos la suerte de ir a la escuela. ¿Y qué hacemos cuando vemos lo que pasa ahora, que no se cumple nada y no pasa nada? Exactamente. Que no hay tampoco sanciones de otros países. Eh, Me lo he preguntado ahora con esta campaña, después del Mundial, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que nos Bueno, ven solamente como con la campana que toca el presidente? no, Entonces, nosotros hemos votado a nuestros representantes para que resguarden las leyes vigentes y puedan sancionar leyes de progresividad, es decir, que mejoren esa situación para el pleno goce de los derechos humanos. Esa es la obligación del Parlamento. En primer lugar, le corresponde al Parlamento. La extranjerización de las tierras que se le ocurre al presidente, la tiene que parar el Parlamento y decir, vamos, nosotros hemos subido con la ley para resguardar la pero, ley y se está violando la ley. Y hay pero la posibilidad, perdón, y, a pero lo, nosotros también tenemos y el derecho de pedir cuentas a los funcionarios públicos de lo que hacen. Y también la Constitución nos da uno el de los derechos derecho. ciudadanos es pedir cuenta a los funcionarios públicos de su gestión. Cuando decimos Dios y la patria los demande, eso es en abstracto si no entendemos que la patria somos todos. Y entonces los ciudadanos tienen que reclamar. Todo esto nos dice que necesitamos una reforma constitucional que exprese más claramente los derechos de los ciudadanos de a pie para exigir que se cumplan sus derechos. Y Y a además, mí me entre parece, eso, el plebiscito revocatorio, ¿no? Que fíjense, la Exactamente. Constitución bolivariana tiene 3 requisitos revocatorios, es decir, que ya estaría Milei en el tercer requisito revocatorio, nos tenemos que bancar hasta el 2027 por si reaccionamos y terminamos con esta dictadura, ¿no? lo Hay 3 dijiste muy bien, para por ratificar. sí, lo dijiste muy bien, Marta, por si reaccionamos. Pero a mí me parece que el gran centro del problema de esto está en la justicia.
porque Claro, un bueno, ciudadano, es ¿dónde uno de va a los poderes del reclamar Estado si hay que una tiene que justicia resguardar no es un los poder derechos, es un poder, haciendo, ese sí es un impartiendo poder justicia, monárquico, claro. pero la justicia es un poder monárquico acá, peor que Bueno, una monarquía. bueno, era una de las reformas que debería hacerse a la Constitución porque tiene rémoras monárquicas. Eso de que Sí. tienen privilegios que no tienen otros ciudadanos cuando dice que todos somos iguales ante la ley y ellos no son iguales ante la ley, No lo son. esto marca una diferencia que hace que tengan privilegios por sobre el resto de la población, y esos privilegios los tenían los nobles, los tenían Claro, son el, parecen los claro, caballeros de la mesa redonda, son privilegios de ellos. Y te digo, ni claro, los políticos tienen los y después hay privilegios un que derecho tiene la justicia. que nos quieren hacer olvidar, y es el derecho a la protesta. ¿Se acuerda cuando nosotros hablábamos en los Mm, conflictos, los conflictos de derecho, cuando entraban en conflicto un derecho con el otro, el derecho a circular sí, libremente a y el derecho a circular y todo protestar? eso, se Bueno, para, va. el derecho a protestar es un derecho superior al derecho de incomodar para que circule, para la circulación No en las molestar rutas al y en las otro. calles. Ahora, eso se hizo tanto carne en los propios ciudadanos. Eso es lo que a mí Exactamente. me preocupa. Que dice, no voy a protestar, pero voy por la vereda. Mierda, ¿qué me importa? Yo voy a protestar como tengo que protestar. ¿Dónde está Además, ahora ese espíritu además del dice, y pueblo dando fino argentino? cuando ¿Dónde uno está? lee cada uno de estos pactos, que la protesta conlleva una incomodidad al resto de la población para llamar la atención. Si vos Y sí, es andás lógico. caminando despacito por la vereda, como te dicen, no le mueve un pelo a nadie. Algo se tiene que mover, está prevista la incomodidad de un grupo, pero es en función de conseguir un derecho superior al derecho a circular. El derecho a protestar es un derecho superior al de circular. Entonces, como vos decís, se ha hecho carne en que no tenemos derecho a circular. Y si no hubiera, ojo, que en el derecho internacional, si no hubiere este, expresamente una ley para el resguardo del derecho a la protesta cuando está en riesgo mi integridad física, mi salud, todo esto, hay el derecho a la desobediencia civil, es decir, al desobedecer. Y si yo voy a un tribunal internacional, el tribunal internacional tiene que fallar a favor nuestro, que era desobediencia civil. Yo me acuerdo que acá, cuando estaba Bussi como gobernador, tuvimos la Mm. vergüenza planetaria de haber elegido un genocida de gobernador en democracia, Tucumán, y resulta, si vieras lo que eran las resoluciones de este monstruo que mandaba a las escuelas, yo era directora, decían que no, mirá vos, el régimen de licencias lo modificó, no tenían licencia por hijo enfermo, por muerte de hijo, por muerte de un familiar cercanos, la única licencia que había por enfermedad de la gente, nada más, ninguna otra licencia. Por supuesto, yo tuve el caso de una profesora que tuvo su hijo enfermo con hepatitis B. Eh, le dije que atendiera a su hijo, que yo le daba licencia y me hacía cargo, porque esta resolución era violatoria de los derechos humanos. Claro. Se murió el chico y le di la licencia que tenía históricamente, que había por familiar, fallecimiento de Por la familiar. muerte de un hijo, nada más y nada menos. Me lo sacó, me lo refregó y me anunció que me iba a sancionar La suma. delante de una reunión de profesores masiva, la supervisora. Y me dice, vos no tienes derecho a hablar
porque acaba de incumplir una resolución del Ejecutivo y es de dar improcedentemente licencia. Le digo, por si las compañeras no saben cuál es la licencia improcedente que le di la licencia que le correspondía a una profesora a quien se le murió su niño, mudas todas. Y me dice, bueno, dice ella, lo podía hacer debajo el poncho, pero así Mirá vos abiertamente. la hipocresía, Le digo, no, por Dios, ¿cómo un derecho humano lo voy a poner debajo el poncho? Lo pongo sobre el poncho y quiero que me sanciones si eso merece sanción, porque yo sé cómo voy a recurrir. Y de última, si no me quieren hacer lugar en las leyes comunes, tengo el derecho a la desobediencia civil. Yo no voy a aceptar cómo la voy a sancionar porque la tenía que cesantear porque eran 5 días y ahí era sí, que abandono de cargo, que se llama. abandono de cargo a una madre que acaba de perder el hijo. Desobediencia civil, todo mudo, no importa. Y se levantó una directora y dijo, ella habla por ella misma, no nos representa lo que dice. Qué Ah, por cagón, favor, le Por digo yo, favor. qué Dios me cagón. libre asumir la voluntad de ustedes. Yo hablo por mí, lo pongo al derecho humano encima del poncho, le pido, las desafío que me sancione y le digo qué es lo que voy a hacer. Por supuesto que al otro día me levantaron un acta en la escuela y bueno, fueron una de las causales a las que me persiguieron duramente. Fíjense, por defender un derecho humano. ¿Cómo va a pretender ese monstruo que una madre vaya a trabajar? Se le murió el hijo, un hijito de 2 años. Ay, Horrible, Dios. horrible. Eso hemos vivido en democracia, ya en Sí, democracia también. eso es lo peor que estás contando, en democracia. Claro, Eso es tremendo. Bueno, amigas, creo que estamos llegando al final. sí, Sí, No sé qué más quieren comentar, me encanta lo que comentan, me encanta estar con gente que tiene ese grado de conciencia y esa necesidad de reafirmar esto que sienten que son sus derechos. Les voy a mandar más material, les voy a mandar qué son los pactos, cuál es la diferencia entre un pacto y una declaración. Fíjense, los derechos ay, del ay, niño ay. fue declaración y no le dieron bola a los derechos de los niños porque era declaración, cuando hubiera bastado con que sea una declaración para cumplirlo. Son los seres más indefensos, más débiles del sistema. Y tuvo que aparecer, por eso a veces dice, ¿por qué hay la declaración y después la convención? Y tuvo que haber una convención y por eso apareció la Convención de los Derechos del Niño que obliga a los estados partes signatarios a dictar leyes que protejan a los niños, todos los derechos de los niños, que los derechos de los niños son sagrados. Bueno, algunas precisiones sobre estas cuestiones de la ratificación, de qué son las diferencias entre los pactos, las convenciones, y, y va a hablar del negacionismo y de cuándo el Estado se constituye en violador en lugar de defensor de los derechos o guardador de los derechos humanos, En de lugar de resguardar garante, los derechos humanos en violarlos, como están claro, haciendo ahora y como hicieron la como estamos dictadura. actualmente viviendo. Claro. exactamente. Y fíjense, les voy a dejar esta perlita antes de que nos despidamos. La primera ley de la dictadura se llamó Ley Bases. Ah, La segunda ley se llamó Ley de Modernización Laboral. Y ahora van por el plan Claridad, que es destruir la educación pública. No sé si le pondrán el mismo nombre. Hasta acá van con Es el todo lo mismo nombre, mismo. no le han cambiado ni el nombre. Sí. Sí, son Les mentes voy a bien dar un preocupadas. resumen de lo que fue el terrorismo de Estado. He hecho un resumen, les voy a mandar para que lo lean, para que lo consulten, para que lo tengan, de parte de información que no alcanzamos a dar en un taller. Y algunas cosas que ustedes necesiten
y yo se las pueda proporcionar. Les gustan los poemas, ya veo, les voy a mandar algunos poemas, ese de Rosario y el de Julieta, por lo pronto. Bueno, y lo que ustedes necesiten. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Muchas gracias. Gracias, Chicas, gracias a ustedes por estar, por seguir asistiendo al taller. Bueno. Nos vemos el viernes que viene. Así Si es. Dios quiere. Chao. Muchísimas gracias, chicas. Todas. Gracias. Un abrazo. Abrazo, un abrazo Marta. fraterno. Fuerte abrazo. Adiós. Muchísimas gracias.